¿Qué tal se escucha? Estamos escuchando el Nibun Ahana, que cantó el Rab Ginsburg en la Idbadut del lunes de Yutet Kislev. Y la verdad que este lunes fue un evento espectacular, un evento poco común de gente enfervorizada por la fuerza de un Rab, la fuerza de la Kabbalah y el Hasidut, como no veía desde las épocas del Rebbe. Y les he puesto recién el enlace para los que quieren ver. Están empezando a aparecer algunos videos de ese evento que todavía no se terminó de procesar, los videos de los shiurim. Estamos empezando a procesarlos, pero recién preguntaban quién cantaba Shalom Aleichem,
en el nuevo CD, seguramente están hablando de este CD. Hay otra versión, como dice Ángel, que está en nuestra página, que la canta un muchacho que se llama Zohar David Zohar. Pero aquí en este CD nuevo, la melodía es la misma, pero está cantada por este muchacho que están viendo ustedes aquí, que estuvo justamente en Yutet Kislev, que se llama Shlomo Katz. Un muchacho jovencito con una voz suave y dulce, y el conjunto que lo interpreta es este que ya lo vimos los otros días. Si Ángel encuentra el enlace donde vimos, así que lo estoy buscando, ahí pueden ver algunos de los componentes. Sí, todas estas fotos están en mi Facebook y también hay algunos videos. Puede ser que esté el video donde él canta, pero está cantando otro ningún, no sé si apareció. Fue una semana muy intensa y bueno, les he puesto aquí algunas fotos para mirar mientras escuchamos el ningún. Vamos a comenzar con el estudio de la perashá de la semana, no sin antes poniendo tzedaká. La tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que trae la redención. Y decir un lejaim, porque ya estamos en el nuevo año del Hasidut, estamos en pleno 5773, el año de la redención. Acuérdense que 73 es Ain Gimel, que son las letras de Gal e Inai. Entonces este va a ser un año de Gal e Inai. Beavita ni Flaot ni Torateja. Abre mis ojos y voy a ver las maravillas de tu Torah. Y bueno, como ya últimamente, no sé por qué en el server no me dejan estar más de 1 hora y media, solo quería confirmar que si se escucha bien y comenzamos con la clase. Estamos en la Perashá Vayishev, la Perashá donde continuamos con todos los sueños y con todos los asuntos. Vamos a leer un poco el primer pasuk de la Perashá para ponernos en tema, donde habla cuando Jacob ya volvió a la tierra de Canaán y se asentó. Entonces comienza así el primer verso. Entre tanto, Jacob se asentó en la región donde su padre había vivido en la tierra de Canaán. Y dice Rashi, en hebreo es Vayeshev Jacob be'eretz megulei aviv be'eretz Canaán. Dice Rashi Vayeshev Jacob, y se asentó y Jacob Begomer, etc. Ahar shekatav lecha Yashubi Etzav, Yeshubei Etzav, Betoldotav Bederech Ksara. Al final de la parasha anterior, se habla de las generaciones de Isaac en forma muy rápida, para terminar con el tema y seguir con todo el tema de Jacob. Dice, Shelo Ayu Spunim, que no fueron correctos, todos los descendientes fueron malvados. Hashubim Lefaresh Ayer Shem Hashubim Lifnei Makom Lealich Baem. Entonces,
para mostrar cómo todas las descendientes de Jacob vienen a contarse ahora. Así pudo terminar de hablar de Isab y dar por concluido el tema. Piresh lecha Yeshuv Jacob Todotav Bederech Aruka Kol Gilgulei Sabtam. Dice que ahora empieza a explicar en detalle todas las descendencias en forma extensa y todo lo que cómo se desarrollaron los acontecimientos, Lefi Arich, no, Lefi Shenem Hashuvin Lefi Amakom. Entonces dice, Behemata, Motze, Beasarat, Dorot, Shemeadam, Bead Noach. Entonces encontramos que hay 10 generaciones desde Adán hasta Noach. Ploni o líder Ploni, uno dio nacimiento a otro. Perdón, me salté los renglones, por eso les estoy explicando mal. Entonces dice que llega a este punto en que habla de Jacob cómo se asienta en la tierra y cuenta que no eran, que todos los descendientes de Esaú que cuentan la parasha anterior, en el final de la parasha anterior, vino para mostrar cómo se asentaron y cómo hicieron las guerras y cómo heredaron a todos los habitantes que había allí. Ahora viene a contar todo lo que pasó con Jacob y su descendencia, porque ellos son importantes frente a Dios y por eso se extienden. Y entonces encontramos que 10 generaciones hubo desde Adán hasta Noah, que uno dio nacimiento, tuvo el hijo tal y tal, y cuando llega a Noah se extiende en la explicación. Lo mismo sucedió con las 10 generaciones siguientes de Noah hasta Abraham, que explicó en resumen lo que pasó con ellos, y cuando llegó a Abraham se extendió para explicar bien. ¿Qué significa esto? Dice Rashi. Es como la historia del diamante que cayó en la arena. La persona revuelve en la arena y revuelve hasta que encuentra la piedra preciosa. Y cuando la encuentra, se tira toda la arena, aleja toda la arena, se limpia las manos y levanta la piedra preciosa. Otra explicación dice, la Barajer, Veyashav Yaakov, Apashtani, Aze, Nichnesu, Gamlav, Teunim, Pashtan. Bueno, hay cosas que no vamos a explicar ahora. Entonces después dice, estas son las crónicas de Jacob. Yosef tenía 17 años de edad. Siendo un joven, cuidaba a las ovejas con sus hermanos, los hijos de Bilá y Zilpá, mujeres de su padre. Yosef se llevó a su padre
le llevó a su padre un mal informe acerca de ellos. Entonces sigue contando la Torá que dice, cuenta las crónicas de Yosef y dice, estas son las generaciones. Acá en realidad no es las crónicas, sino que son toda la descendencia de Jacob. ¿Y a quién se refiere Jacob después de tener tantos hijos? Dice Yosef. Yosef tenía 17 años y vio a sus hermanos y toda la historia, y ustedes ya conocen. Los que no conocen, les doy el enlace de dónde ir a leer. Si no tienen una Torah Kasher que se pueda leer, pueden verlo aquí, la traducción. Esta es la parte literal, todo lo demás está en hebreo. Y entonces comienza todo el asunto de los sueños. Comienza la Torá a contar todo lo que pasó con ese hijo Yosef y cómo Israel, que también era el otro nombre que ahora tenía Jacob, quería a Yosef más porque era el hijo de su vejez, y entonces le hizo un abrigo de colores muy lindo, y cuando sus hermanos se dieron cuenta empezaron a tener envidia de él, y entonces Yosef tuvo un sueño, y le dijo, escuchen el sueño, y cuando contó el sueño entonces lo odiaron más, el tema de las gavillas en el campo, donde la gavilla de él estaba erguida y las demás gavillas se inclinaban ante ella, y entonces le preguntaron, ¿qué eso? ¿Eres nuestro rey? ¿Acaso quieres gobernar sobre tus hermanos? Y después tuvo otro sueño, donde habla del sol, la luna y las estrellas que se inclinaban ante él, y toda la misma historia. Y entonces sus hermanos estaban bastante celosos. Y una vez que salieron a cuidar las ovejas, el padre le dijo a Yosef que vaya a ver a los hermanos, y allá comienza toda la historia, donde los hermanos de Yosef sintieron que él venía para delatarlos, y cuando lo vieron a la distancia, y antes que llegue ya empezaron a pensar cómo podían hacer para matarlo. Aquí viene el soñador, le dijeron. Y en verdad que Yosef representa al justo, al tzadik, ese tzadik que conoce las cosas secretas, a veces por su propio trabajo, a veces y siempre porque a Kadosh Baruj Hu le pone dentro de él ese conocimiento. Y como siempre decimos, siempre los sueños hay que interpretarlos para bien, porque se van a materializar de acuerdo a como nosotros lo interpretamos. No es algo... Los sueños, por un lado, no hay que tomarlos en forma literal, sino que hay que tomar la idea y esa idea que trae el sueño, interpretarla para bien. Y lo mismo pasa con todas las ideas que uno tiene y todas las cosas que a Kadosh Baruj Hu le ponen en la cabeza a uno. Siempre ver cuál es el lado positivo y cómo eso va a llevar a hacer algo bueno. Entonces, ustedes ya conocen que Rubén escuchó cómo lo querían matar y él lo quiso ayudar. Entonces, él quiso razonar con los hermanos y logró convencerlo que no lo maten, pero sí le sacaron el abrigo, le echaron al pozo, y era un pozo que estaba vacío y no había agua en él.
Este verso 24 del capítulo 37 fue tomado después por David Amelech para uno de sus salmos más hermosos, cuando habla del alma que está sedienta en un lugar seco y sin agua. Entonces, que este verso nos trae el pensamiento de que, un poco también que tiene que ver con lo que decíamos recién, cuando uno tiene algo que es negativo, o que lo siente como negativo, tiene que transformarlo en forma positiva. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que cuando alguien tiene algo en la cabeza tratan de sacárselo y vaciarlo, si es negativo, para que entre algo positivo, pero no funciona así. Cuando uno vacía la cabeza, nunca se puede vaciar, porque la naturaleza está hecha de tal manera por Dios que el vacío no existe. Entonces, si uno vacía la cabeza, puede entrar cualquier cosa. Entonces, por eso dice, estaba vacío el pozo, y no había agua en él. El agua que representa la sabiduría, la vida, todo eso. Hay que saber que no es, si algo está vacío, es porque no hay agua, pero puede haber otras cosas. Y por cierto, era un pozo con escorpiones y víboras. Entonces al final fue vendido a beduinos que pasaban por allí y lo llevaban a Egipto, y allí en Egipto comienza toda una serie de epopeyas, también 22 años en que pasaron cosas terribles para Yosef, pero gracias a todo eso se transformó en el dueño casi de todo Egipto, y gracias a eso pudo sostener al pueblo de Israel, y de allí surgió la gran nación. Entonces, a veces uno no sabe cuáles son los planes de Dios cuando parece que todo está perdido. Sin embargo, justamente en ese momento más profundo, cuando uno está en el pozo, y Yosef entró a muchos pozos, después lo mandaron al calabozo, y estuvo años y años ahí, y de allí surgió toda la redención. Lo mismo que todo Egipto en general para el pueblo de Israel representa ese pozo lleno de serpientes y escorpiones, donde las serpientes representan ese veneno caliente que nos hace calentar por las cosas de este mundo, y los escorpiones representan a ese veneno frío que nos hacen enfriar por las cosas de la Torah. Entonces mataron a un cabrito, mancharon el saco de Yosef, se lo mandaron a Jacob, y Jacob sintió una pena terrible, desgarró sus ropas y se puso de duelo al saber que habían matado a su hijo. Y así mantuvo duelo durante muchos días, dice la Torá, y todos sus hijos trataron de consolarlo, pero fue inútil. Dice, voy a descender a la tumba llorando por mi hijo. Y lloró, dice la Torá, como solo un padre podía hacerlo. Entonces, mientras tanto, los beduinos vendieron a Yosef a los midianitas, y los midianitas a Egipto, a Potifar, a uno de los oficiales del faraón, que era el capitán de la guardia,
y lo puso a cargo de, bueno, ya conocen todas esas historias, pero aquí acabamos de decir en resumen todo el capítulo 37 de Bereshit, con que comienza esta peralla. Pero de repente viene la Torah y nos cuenta, como dice el Rabbi, queríamos llegar a esto porque es la parte del Zohar que explica el que explicó el Rab en Yutet Kislev, acerca de Tamar. La historia de Tamar, que un poco la resumimos el otro día, hoy vamos a profundizar un poco más en ella. Vamos a repasar de nuevo todo lo que pasó ahí. Entonces dice la Torah, capítulo 38, versículo 9, Vayeiva et ahí, Vayered Yudam et Echav, Vayed ad Ish, Adulami Ushmo Gira. Por ese tiempo, Yehudá dejó a sus hermanos y se hizo amigo de un hombre de Adulam con el nombre de Gira. Pregunta Rashi, cuando la Torah dice, y fue en ese momento, que interrumpe todo el relato de Yosef para contar una historia de las miles que habrán pasado con los hermanos en todas estas épocas, para contar la porción quizás más misteriosa de toda la Torah y que contiene todos los secretos y como ustedes saben contiene el secreto del Mashiach. Acá se empieza a generar de Yehudá, se empieza a formar esa chispa del Mashiach. Dice Rashi, ¿por qué se está al lado esta perashá, al lado de toda esta historia y para de contar la historia de Yosef? Para contar que cayeron sus hermanos de su grandeza cuando vieron el sufrimiento de su padre. Dice, vos quisiste, le dijeron, vos quisiste venderlo y ellos, vos que querían llevarlo de vuelta, vos lo querías vender y lo quisiste ayudar, bueno, ahora a vos no te van a escuchar. No, ahora a vos no te van a creer. Entonces se hizo socio de un hombre allí, y allí conoció Yehudá a la hija de un mercader llamado Shua, y se casó con ella y vino a ella, y quedó encinta y tuvo un hijo que se llamó y ella quedó encinta nuevamente y tuvo otro hijo y lo llamó Onán, y dio a luz un hijo más y lo llamó Shelah. Estaba en Ksib cuando ella dio a luz, etc. Yehuda entonces tomó a una mujer para su primogénito, y el nombre de ella era Tamar. Tamar, por supuesto, está hablando pasaron muchos años. Creció el muchacho, se casó con Tamar, y el primogénito de Yehuda era malo a los ojos de Dios y Dios lo hizo morir. ¿Cuál era el problema? Que era el primogénito y no quería tener descendencia con Tamar. Lo mismo pasó, entonces, Yehudá le dijo a Onán, el segundo hijo, que se tenía que casar con la mujer de su hermano para tener hijo de ella. Es una mitzvah que cuando un hombre se casa
y se muere, entonces el hermano tiene que casarse, por supuesto si el hermano es soltero y la mujer está de acuerdo, entonces es una mitzvah casarse con la viuda, si la viuda, si el hermano no había tenido hijos. Entonces Onán tampoco quiso tener hijos y echó la semilla a tierra y de ahí viene el nombre de onanismo. Pero Onán comprendió que los hijos no iban a tener su nombre, dice la Torá. Entonces, cuando venía a la mujer, tiraba la simiente a tierra para no tener hijos con el nombre de su hermano. Entonces esto fue malo a los nombres, a los ojos de Dios y lo hizo morir a él también. Entonces Yehudá le dijo a la nuera que viva como viuda en la casa de su padre hasta que Shela, el hijo más chiquito, crezca. Entonces allí, entonces se iba a casar con él. Pero entonces ella comprendió que en realidad lo que quería era que se vaya para que el tercer hijo no se muera como sus otros hermanos. Entonces Tamar se fue y vivió en la casa de su padre. Pasó largo tiempo y la mujer de Yehudá, la hija de Shua, murió. Entonces Yehudá buscó consuelo y fue a supervisar a sus esquiladores en Timná. Y Tamar se enteró que su suegro estaba por allá y parecía como que se habían olvidado de ella. Entonces se sacó la vestimenta de viuda, se cubrió con un velo, y se disfrazó de prostituta y fue al pozo, fue a un oasis donde iban las mujeres, entonces allí fue donde Yehudá la encontró. Cuando él la vio, no se dio cuenta quién era porque tenía cubierta la cara y supuso que era una prostituta. Entonces se desvió hacia ella en el camino, sin saber que era su propia nuera, y entonces hicieron todo Tamar hizo todo un truco para que él le dé su bastón, su sella, su pañoleta, y entonces fue con ella y ella quedó embarazada, y después, un día, ella le pidió un cabrito y todas esas cosas, se lo voy a enviar, ella dijo no, quiero ahora, y entonces le sacó todas esas cosas, y cuando Yehudá le llevó el cabrito con su amigo, con su socio, para recobrar todo lo que la mujer le había dado, ya no lo pudieron encontrar. Entonces, dijeron, ¿dónde está la prostituta que estábamos buscando? Y entonces dijeron, aquí no hubo ninguna prostituta. Entonces Yehudá volvió, dijo que no pudo encontrar a la mujer, y de repente entonces trató de ocultar todo lo que pasó, pero pasaron 3 meses y se le dijo a Yehudá que su nuera estaba embarazada. Entonces, ¿qué había que hacer? Dijo, sáquenla y que la quemen. Ese era el castigo de la mujer que tenía un hijo por fuera del matrimonio. Entonces, cuando ya le estaban sacando, le envió a Yehudá todo eso que ella tenía, entonces él la reconoció y entonces le dijo, del dueño de todas estas cosas, el dueño de todas estas cosas es el padre de mi hijo. Entonces Yehudá reconoció inmediato su error y dijo, ella es más inocente que yo. Entonces se dio cuenta que ella lo hizo porque no le dio el hijo a Shela. Y entonces llegó el tiempo de dar a luz, y había mellizos. Y cuando estaba pariendo, una de ellas sacó un brazo y la partera le ató un hilo carmesí sobre él, en la mano,
Y entonces este salió primero, dijo, pero volvió a meter la mano y después salió el otro hermano. Y entonces dice, te has afirmado con suma prepotencia. Dijo Yehudá y lo llamó a este niño Pérez. Y luego salió su hermano y el hermano se llamó Zerach. Les cuento todo esto porque todo esto tiene que ver con lo que habló el Rab. Y como ustedes saben, Pérez después fue el padre de toda la descendencia hasta Leví, hasta David. Muy bien. Todo esto lo pueden leer en la Torá y después continúa hablando de lo que pasó con Yosef. ¿Por qué cuenta esto en el medio de la Torá? Vamos a hablar ahora. Vamos a poner 5 minutitos de música. Si les gustó la melodía de Shalom Aleichem, vamos a ponerle Shalom Aleichem. Un segundito. ¿Se escucha bien? Shalom Aleichem, Malachei Yasharis, Malachei Elyon. Oimi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Oy Shalom Aleichem, Malachei Yasharis, Malachei Elyon. Oyemin Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Oy Shalom Aleichem, Oy Malachei Hasharis, Oy Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Vayboyachem leshalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon. Vaymi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Vayboyachem leshalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon. Vaymi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Melech Malchei Amlachim, HaKadosh
HaKadosh Baruch Hu. Harmonim Neshalayim, Malachei Hashalayim, Malachei Elyon. Roimim Melech, Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu Leshalayim. Oy Malachei Hashalayim. Oy Malachei Elyon. Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Lindo, ¿eh? Ya está a la venta el CD. Sale $15 más gastos de envío. Esta semana se terminó la partida que hicieron allá en Utah Kids. Se compraron todo lo que había, porque aparte lo vendieron a un precio más barato. Yo pude rescatar uno de estos y otro del mismo conjunto que tiene un CD de ellos. Se pueden conseguir los dos por entonces $30 más gastos de envío. Y los que quieren algún otro CD podemos mandar. Lo que yo quería hacer era enviar 50 CD a cada país y allí que sean repartidos. Admin
galeinai.org. Aquellos que quieran ayudarnos a llevar 50 CD o 20 o 30, no sé, depende cómo venga la mano. Vamos a averiguar cuánto sale enviar esos CD a distintos países y que haya un encargado para distribuirlos. Seguramente enviarlos dentro del país o dentro de la misma ciudad va a ser más barato o incluso los pueden llevar cada uno mismo. Así que si mandamos 50 CD son, ¿cuánto? $750. Seguramente vamos a sacar un mejor precio si compramos en cantidad, así que, no sé, $500, $600 para mandar 50 CD. Sí, pienso que sí. Así que si entre varios colaboran y les voy a decir dónde depositar el dinero, y si no vamos mandando de a uno, depende cómo funcione la cosa. Bueno, sigamos con nuestra historia de Tamar. Resulta entonces que estamos en el tema este de Tamar, y así trae el Zohar. Les he puesto la versión en arameo como trae el Zohar, y luego la versión en hebreo traducida, y ahora les voy a traducir en castellano. Dice, Hazi, Kama Habibin Inun Milei de Oraita, de Kol Mila u Mila de Oraita It Beirazin Alin Kadishin, Ve Atmar de Kadiab Kuchabrihu Oraita le Israel, Kol Gnizin Alin Kadishin Kuleu Yaablav, de Kuleu Beoraita. ¿Qué significa eso? Se los escribo aquí así. Esto está dicho en la Torá justamente respecto a esta parashá. Dice, vengan y ven y mira. Esta es una frase, una expresión muy común en el Zohar, cuando uno de ellos le hace revelación a los demás, dice, ven y mira. Cómo ama Hashem a la Torah e Israel. Kama Hayim Em Divrei Torah. Ah, no. Otra vez me fui de renglón, por eso no entendía nada. Como ama Hashem qué amadas son para Hashem las palabras de la Torá, que todo lo que hay en la Torá tiene secretos supremos, sagrados, y así está dicho cuando Hashem le dio la Torah a Israel. Dice, y así está dicho, que cuando Hashem le dio la Torah a Israel, le dio todos
los secretos supremos sagrados y todos están en la Torá. Así dice el Zohar, justamente en esta perashá, en esto que acabamos de hablar acerca de Tamar. Entonces, a pesar de que todas las parashiot tienen secretos supremos, en esta perashá hay secretos muy elevados y especiales, distintos, especiales más que todos los demás, que tienen que ver con la llegada del Mashiach, que, como dijimos recién, que acá empieza el comienzo de la reencarnación y de la descendencia de esa chispa, como dicen los sabios, que en esta perashá Kadosh Baruj Hu estaba ocupado, aquí se ocupó en las luces del rey Mashiach, Orosh el Melech HaMashiach. Veamos un poco cómo es la personalidad de Tamar. La otra vez alcanzamos a traducir un poco de esto. Tamar fue la que, por providencia divina, fue la que manejó y produjo todo este asunto. Y para entender el significado interior, vamos a meditar sobre su nombre. Su nombre es Tamar. Como ustedes saben, Tamar Taf Mem Reish tiene gematria 680. Y Tamar es el nombre del dátil, en especial la palmera datilera. El tamar, el dátil, es el árbol que tiene el fruto tan dulce y que es el último de las 7 especies por los cuales la tierra de Israel es apreciada, es alabada. Eretz Zait Shemen Udvash, la tierra del aceite, de aceite de oliva y de la miel. Está dicho que la miel se refiere a la miel del dátil. ¿Ustedes alguna vez tomaron miel de dátil? Acá en Israel se vende mucho, incluso lo traen de Turquía. Hay algunas mieles de dátil que tienen azúcar, pero la miel de dátil es pura del tamar. Por supuesto es muy dulce con el azúcar propio del tamar. Los dátiles, aquí en Israel hay toda clase, hay dátiles frescos que son tan blandos que cuando maduran les sale miel. Y entonces esa miel es mucho más dulce todavía que la miel de abejas. Y a eso se refiere con una tierra de miel, de leche y miel. La leche se refiere a la leche del higo y la miel se refiere a la miel del tamar, del dátil. La palabra tamar también tiene que ver con tmurá. Tmurá quiere decir una recompensa. Como por ejemplo cuando hacemos caparot en Yom Kippur, antes de Yom Kippur, decimos, este es, el gallo es tmurati, este es en cambio mío. Que una cosa reemplaza a la otra. Es tmura.
que ese gallo se escapará por mí, expía por mí. También se puede separar la palabra en la letra taf y la palabra mar. La palabra mar, entonces si las dos primeras letras es tam, tam significa inocente, sencillo, modesto, y la palabra mar, que son las últimas letras, significa amargo. Entonces sería una tam con el grado de la reish. Y también podemos verlo como el notricón de tam mar. Entonces, tam también significa gusto. Como nosotros estamos estudiando el tam abriá, el motivo de la creación, que tam quiere decir motivo o también el gusto, el sabor. Entonces, si nosotros utilizamos la palabra tamar como el notricón de tamar, significa gusto amargo. Entonces, es como la aceituna también. Si ustedes comen el dátil todavía sin madurar, tiene gusto ácido amargo. En cambio, cuando está maduro, se transforma en dulce. Entonces, también es el aceite de oliva, que es amargo, representa la transformación de la oscuridad en luz, porque con el aceite de oliva, como vamos a prender las velas ahora en Hanukkah, es la festividad de la luz que sale de la amargura, de la oscuridad del aceite. Y el tamar representa la otra parte, que es todavía más elevado, que transformar la oscuridad en luz, que es transformar lo amargo en dulce. Muy bien, sigamos. No, tam es con taf. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, todas estas explicaciones, todas estas alusiones, nos sirven para entender un poco cuál es el tam de tamar, que es transformar algo amargo, que es la amargura de esa viuda de Tamar, transformarlo en algo dulce, que es el hijo, y no solamente un hijo, sino que es la, el principio del Mashiach. Entonces eso también es la tmura. En vez de amargo, dulce. Entonces por eso el árbol del tamar, la palmera, es un ejemplo de transformar lo amargo en dulce. Y también, si ustedes habrán visto, cuando hablamos de los oasis, de la cual salió, donde está justamente Tamar, en los oasis está lleno de palmeras, esas palmeras datileras. Entonces, también ella salió de ahí, de esas palmeras, y en general las aguas que hay ahí son amargas, son aguas concentradas en el desierto. Ellas tienen la capacidad de absorber el agua que está ahí arriba y dar un fruto dulce, y transformar lo amargo, como es la sal, en dulce.
Y una insinuación muy linda, se los voy a escribir todo completo aquí, es que ustedes conocen cómo es la gematria completa de las palabras. Cuando nosotros tenemos una palabra, podemos usar la gematria de la letra, pero también tenemos la palabra la gematria de las letras completas también. Entonces, si nosotros tenemos la palabra Tamar se escribe Tav, Tetvav, Mem, Reish, Yud, Shin. Y la gematria completa de Tamar es Dvash Tmarim. Acá dice Dvash Tamarim, que significa miel de palmera. Y esta palabra Dvash Tmarim también suma Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Así que dentro de Tamar está incluido también el Mashiach ben David y el Mashiach ben Yosef. Leen aquí, ¿no? No hace falta que se los escriba. Está muy, muy claro en hebreo. Y entonces acá vemos también esta perashá, como están el Mashiach ben David y el Mashiach ben Yosef juntos, en la misma perashá. Ese es uno de los secretos de por qué justamente toda esta historia está metida dentro de la historia de Yosef, para mostrar la unión que hay entre los dos Mashiach. Ya con esto tenemos un gusto dulce para pasar un Shabbat muy hermoso. Pero vamos a seguir. Volvamos a la historia de Tamar. Podemos encontrar que también es un ejemplo de lo que es transformar lo amargo en dulce. En esta historia hay muchas cosas amargas y también difíciles de digerir, como el pecado de Onán y la muerte de Er y cómo se comportó Judá, pero justamente dentro de esa amargura sale al final lo dulce, que es la luz del Mashiach. Y justamente uno de los niveles del Mashiach es en que va a transformar la luz en la oscuridad y lo dulce y lo amargo en dulce, como decíamos recién, y se los voy a escribir para que ustedes lo copien también y lo escriban y lo tengan allí todo el tiempo presente. De lo amargo sale lo dulce. Entonces, además de todo el tema general que contamos antes sobre Tamar, hay en Hasidut algunas explicaciones también sobre el asunto de que Tamar transforma lo amargo en dulce. El Maggid, por supuesto, habló, y el Maggid era el día del aniversario del fallecimiento, justamente este 19 de Kislev. Rabbi Dober ni Mesrich, el Maggid de Mesrich, era el alumno y el continuador de toda la obra del Baal Shem Tov. Y si ustedes se acuerdan, justamente en ese momento se cumplían 240 años de su muerte. ¿Qué gematria es 240? Mientras yo hablo me lo van calculando, 240, ¿qué es gematria? Dice el Maggid de Mesrich, justamente el significado de Tamar es Tam-mar. ¿Qué significa el Tam-mar?
habíamos dicho que Tam también es motivo. Motivo que es un pensamiento, un razonamiento. Entonces, puede ser un pensamiento extraño. Todo pensamiento que no es de la Torah es amargo, pero también puede ser un motivo que hay que hablar. ¿Qué letras tiene? ¿Qué son las gematrias de 240? Entonces, dice el Mag de Besrich, cuando viene un pensamiento extraño durante la tefilá, mientras estamos rezando, que generalmente los pensamientos malos no vienen cuando uno está ocupado de las cosas del mundo y hacer otras cosas, sino justamente vienen cuando uno quiere purificar la mente para conectarse con Dios. Tiene que pensar, justamente para que ese pensamiento no lo mortifique y que lo pueda utilizar en forma correcta, que también dentro de ese pensamiento extraño y que aparentemente lo está molestando, hay una raíz de bien. Entonces, uno tiene que pensar que todo lo que uno piensa, y sobre todo cuando uno piensa en hebreo, son todas letras santas de la Torá. Entonces, eso que está pensando, seguramente si ordena las letras, va a encontrar que esas letras, si las ordenamos de otra manera, tienen un significado dulce, un significado rectificado. ¿Nadie me hizo la gematria de 240? 200, ¿qué letra es? Y 40, ¿qué letra es? Entonces, a pesar de que esa combinación de letras, perfecto. Entonces, porque habías puesto gusto amargo, pero los que no saben hebreo, gusto amargo no tiene ninguna conexión con mar, con Reish Mem. Muy bien. Entonces, esa es una forma de transformar lo bueno en malo. Por ejemplo, una forma, un ejemplo que nos da el Rab es transformar el Ra en ¿Qué es Ra? Ra es malo. Y significa despierto. O sea que un pensamiento malo lo podemos transformar en una nueva inspiración, en un nuevo despertar para el conocimiento de Dios. Entonces, cuando uno entiende que ese pensamiento extraño es una deformación de algo bueno, entonces viene la compensación. Una vez habíamos hablado que la tmurá quiere decir en vez del estúpido está el sabio. Y así hay un montón de tmurot que habla la Torah. Entonces, a través de combinar las letras podemos transformar lo bueno en palabras, lo malo en palabras de Torah. Entonces, los pensamientos malos son la mará, son cosas amargas y malas. Pero cuando uno conoce la raíz de eso y va a la raíz de ese pensamiento y no se deja amedrentar por ello, va a descubrir que a Kadosh Baruj Hu le está mandando algunos secretos y algunas cosas que para transformar algo en bueno. Sí, Amalek también es 240.
Safek. Muy bien, Ángel. Samach. Ain Mem Lamed. Y Safek, que es duda, también es 240. Muy bien. El Admor Zaken, que fue el alumno del Magi de Mesrich, él escribe que todo el trabajo específico de elevar ese pensamiento malo es para los tzadikim. Pero de todas maneras, para todas las personas es importante saber que aquel que no puede transformar ese pensamiento malo en bueno, tiene que dejarlo de lado. Así es como explica el Rebbe en el libro de Tanya. El tzadik, cuando tiene un pensamiento malo, él sabe cuál es el origen y sabe cómo rectificarlo. Nosotros, si no podemos encontrar un significado bueno y nos ponemos a pensar en eso, nos metemos más adentro todavía. Entonces, la Mura Zaken nos da un consejo muy importante y es reemplazarlo por otras cosas. Si uno tiene un pensamiento malo, dejarlo. Y luego, a cada uno nos va a traer la revelación. Pero justamente el hecho de reconocer que la raíz de ese pensamiento nos pertenece a nosotros y que es bueno, entonces eso sirve para poder enfrentarnos con ese pensamiento malo que tenemos. Y en definitiva es, como vemos recién, todo un trabajo para traer al Mashiach. Entonces, si uno no sabe bien qué hacer con ese pensamiento malo, tiene que saber que es parte de la llegada del Mashiach. Y que ya algún día vamos a entender. Y así trabaja el Yetzer Hara. Entonces, todas estas palabras del Maggid le dan una luz nueva a esta peralla. Y Eudá pensaba que estaba frente a él una prostituta. Sin embargo, era su nuera, que era una tzadek y era sagrada. Y Eudá pensaba que su nuera después cuando se enteró que su nuera estaba embarazada, pensó que su nuera era una prostituta. Y en realidad ella estaba embarazada de él. Tamar, ocultando su rostro, es justamente como ese pensamiento que nos parece extraño porque no sabemos quién está ahí adentro, pero sin embargo es nada más que una máscara, una cubierta de algo diferente. Y cuando se transforma en algo diferente, cuando uno reconoce la verdad. Por eso cuando Eudá se enteró, podía haber dicho que no era de él y podía haberla mandado a matar, pero Eudá enseguida reconoció que era ella y que ella tenía razón y yo no. Entonces, el reconocer que ese pensamiento malo está oculto y es producto de algo que nosotros hicimos, eso es parte de transformar lo amargo en dulce. Entonces, cuando yo identifico ese pensamiento extraño, y en vez de estar triste o deprimido por eso, y lo enfrento como parte de mí, parte de lo que yo hice, entonces eso se transforma en dulce, que es el secreto de Tamar. Otro significado de Tamar es la anulación del, del ser. Está explicado en Hasidut, y esta es una explicación bien de Chabad,
traída de lo que trae el Rabbi, el Magid de Mesrich, que dice que el mar, el amargo ese del Tamar, alude a una anulación del ser. Se llama Bitula Yesh. Todas las personas tenemos una sensación natural del ser. Nosotros somos. Eso comienza cuando uno es pequeño y comienza a reconocer que uno existe. Y cuando uno va avanzando y va creciendo y reconoce el ser propio, eso puede llevar justamente al egoísmo. Todos los chicos cuando empiezan a reconocerse como algo personal, los chicos en general son muy egoístas. Pero el egoísmo verdadero es de los adultos, cuando no superaron ese egoísmo de la niñez. El orgullo y el egoísmo. Entonces, todo el principio del servicio a Dios en Hasidut es rectificar esta sensación del egoísmo del ser, reconociendo y comprendiendo en forma clara cuál es la verdad, cuál es el verdadero ser, quién es el Yesh Amiti. Entonces, mi ser se anula completamente al verdadero ser que es Dios. Ese ser que me creó a mí es el que verdaderamente existe. Y entonces, en forma automática, uno no puede ser orgulloso y egoísta si uno sabe que en realidad Dios me está haciendo ser constantemente. De ahí surgen otros razonamientos de que si yo estoy siendo creado y siendo sostenido todo el tiempo por alguien, y yo soy parte de él, entonces ahí viene un orgullo diferente, viene un reconocimiento del ser, como que yo estoy anulado a un ser superior, pero que soy parte de ese ser superior. Ya dejo de estar solo y alejado de los demás y considerarme a mí lo importante, sino que ya estoy perteneciente a algo que es general y yo puedo estar orgulloso de todo, orgulloso de Dios, pero eso ya deja de ser egoísmo, sino que pasa a ser un amor a toda la creación, a todas las personas. Entonces, cuando dice Magde Mesrich que el trabajo de la creación de Akadosh Baruj Hu es Yesh Me'ain, algo de la nada absoluta, que es Dios, la nada con mayúscula. Dios crea algo de la nada. Y el trabajo nuestro, ¿cuál es? Es del Yesh Le'ain. El Yesh quiere decir algo, o el ser, o es la existencia. Para mí yo soy la verdadera existencia, pero por dentro yo medito que Dios es la verdadera existencia. Entonces Dios hace algo de la nada, Yesh Me'ain, y el trabajo mío es que el Yesh se transforme en Ain. Yesh Le'ain. Este era Yesh Me'ain. Y este es Yesh Le'ain. El algo hacia la nada.
que es elevar las chispas, elevar la existencia, elevar lo material a la nada, transformar el yesh en ain, transformar mi ego en nada también. Ese es el trabajo de los tzadikim, que anulan su personalidad, anulan su ser frente a Dios, pero de todas maneras pertenece a todos. Todos los Yehudim, todos los que tienen un alma judía en su interior y en su exterior, como dicen tu pueblo, son todos justos, son todos tzadikim, todos tenemos el potencial de llegar a ser eso. Entonces, ¿qué es aquí lo dulce, qué es lo amargo? El trabajo de anular la personalidad, de autoanularse, todo el trabajo que hay que hacer y todas las pruebas que nos pone Dios y cómo tenemos que hacer nosotros para anular nuestro egoísmo, ese es el trabajo amargo. ¿Por qué? Porque uno tiene que tomar todos esos sentimientos que uno tiene contra sí mismo, con respecto a sí mismo, todas esas buenas, todo lo bueno que yo sé de mí, y anularlo, destruirlo, como si me estuviera matando a mí mismo. Y esto parece muy amargo. Sin embargo, dice el Rav Ginsburg, y explica Hasidut, que el que hace esta tarea como corresponde, dice el Rav Ginsburg que quien hace este trabajo como corresponde también al final llega al Bitul Hayesh verdadero, y eso es lo dulce. Vamos a tener que cortar porque últimamente las clases se terminan a la hora y 40 minutos y creo que ya estamos llegando. Son 1:23, vamos a agregar 10 minutos más. Entonces, ese es la verdadera nación del Yesh. El hecho de gustar, de probar el gusto de las cosas, como dijo antes Ángel, sí, va con Tet y Ain. Taam, Litón, de gustar. Entonces es transformar lo amargo en dulce, insinuado justamente por el Dvash Marim. Entonces, cuando uno se aleja de Dios, cuando uno peca, cuando uno tiene pensamientos malos, significa que está el ego muy fuerte y eso es amargo. Y cuando uno lo transforma, es como ir sacando la miel del tamar. Y luego hay una tercera explicación que es el tema de Ruach Abaya. Habíamos dicho que pasaron 216 años desde la liberación de la Nura Zaken y 240 desde el fallecimiento de el Magid de Mesrich, y los dos fueron el mismo día. Entonces, la relación entre
240 y 216, y 214 de la liberación del Rebbe y 240 del Maggid, entonces son 214 más 26. Y 214 más 26 tiene la gematria de estas dos palabras que están aquí, que significa Ruach Abaya. Y aquí el Rab empieza a explicar todo el tema de lo que es el Ruach Abaya y el Ruach Elohim, que tradujimos un poco en la clase del otro día. Y bueno, no vamos a tener tiempo de explicarlo ahora, pero vamos a dar alguna idea. Bueno, ya les di un poco la idea de esto, de este mar que es 240, que se transforma en Ruach Elohim. ¿Sí? ¿Ven la relación entre Ruach Elohim y mar? 240, 214 más 16, y 214 es los años que fue justamente ese día, 19. Y todo este año hasta el próximo año son 214 desde la liberación del rey y 240 desde que falleció el Maggid. Entonces esto es Ruach Abaya. Sobre el Melech HaMashiach, sobre el Mashiach está dicho, Benahat Alab Ruach Abaya, y se posó sobre él el Ruach Abaya. ¿Qué es sobre él? Sobre el Mashiach. Ruach Abaya, que sería Ruach, ustedes saben que quiere decir viento, pero también tiene que ver con el espíritu en el sentido de esa revelación divina, esa fuerza vital, que en este caso es Ruach Abaya, que también se podría decir como espíritu divino, que es el poder creativo de Dios. Y por otro lado, en la Torá, cuando leemos el principio de Bereshit, dice Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'ruach Elohim merajefet al penei hamayim. Ruach Elohim merajefet al penei hamayim. Sobrevuela sobre la faz de las aguas. Y dice los sabios, ¿qué es ese Ruach Elohim? Es el espíritu del Mashiach. Entonces vemos como el Ruach Abaya y el Ruach Elohim, que el Ruach Elohim está asociado con el Maaseh Bereshit, todos los 6 días de la creación con el nombre de Elohim, y el Ruach Abaya está asociado con el Maaseh Merkabah. Luego después de 6 días de la creación, aparece por primera vez el nombre Abaya, y ese nombre Abaya representa a esa luz que rodea los mundos y que hace que exista toda la realidad, todas las cosas
cómo se genera después de que actuó el nombre de Elohim para crear los mundos, cómo se desenvuelve la creación del hombre, que es justamente cuando se creó al hombre que aparece el nombre Abaya. Entonces Elohim es gematria de la naturaleza, y Abaya tiene que ver con el alma divina del ser humano. Entonces uno es el Maaseh Bereshit, y otro es el Maaseh Merkabah, el acto de la creación, el acto de la carroza. Son dos secretos ocultos que trata la Kabbalah, y el Maaseh Merkabah, sobre todo, es mucho más difícil de entender cómo Dios maneja el mundo que cómo lo creó. ¿Por qué? Porque justamente hablamos de eso en la clase, le estoy resumiendo un poco para ir terminando, que el hecho de crear algo de la nada tiene que ver con lo que es el milagro. Los milagros están por encima de la naturaleza. Entonces, ponerse por encima de la naturaleza es Ruach Elohim. Perdón, es Ruach Abaya. Es eso que está dentro del hombre. Con el Ruach Elohim, que es el Mashiach, y con ese Elohim que Dios utilizó para crear toda la naturaleza, con el nombre Elohim, ese es el Maaseh Bereshit, que tiene que ver con crear algo de la nada. La naturaleza se crea de la nada. Y Abaya es la forma en que es quien crea las cosas, algo de la nada. Por eso Abaya está por encima del nombre de Elohim. Entonces, ese Ruach Abaya es el poder de conocer, como le pasó a Yosef, que podía interpretar las cosas profundas de la creación, que no es por milagro, sino que es es como Dios conduce el mundo. Y cómo Dios nos muestra qué es lo que Él quiere hacer, cómo rectificar el mundo. Un segundito. Bueno, para explicar esto necesitamos un poco más de tiempo, que se nos está acabando. Vamos a ver si en algún momento lo traducimos y lo mandamos escrito. Pero de todas maneras, quiero dejarles este mensaje, que es que Dios puso en la Torá todos los secretos, no para que los usemos para nuestro propio beneficio, sino para que lo usemos para Él, para que se cumpla su propósito. Y cuando se cumple su propósito, en forma automática se cumple también nuestro propósito. Porque todo lo que nosotros somos y queremos, a pesar de que nosotros a veces podemos querer cosas egoístas, dentro de esas mismas cosas que nosotros queremos, como dijimos recién, que son esos pensamientos extraños que se nos vienen a la cabeza, podemos descubrir qué es lo que verdaderamente quiere Dios de nosotros. Entonces, en vez de castigarnos y en vez de culparnos por
lo que nosotros pensamos, lo que podamos, o por lo que nosotros queremos hacer, lo que hicimos, tenemos que pensar qué fue lo que nos llevó a hacer eso y qué fue lo que Dios quiso que nos llevó a hacer eso, porque todo es de Dios. Entonces, todos esos son mensajes que tenemos que saber y nos van a servir para comprender cosas. Y en esto está basado todo el trabajo del tikkun y la rectificación que propone el Rav Ginsburg en la Torat HaNefesh, en la escuela de psicología que nosotros les promovemos a ustedes, hacer esas consultas para poder ayudarlos a descubrir qué fue lo que significaba todas esas cosas que les sucedieron, no como hace el Arizal, que él conoce la raíz del alma de las personas y todas las reencarnaciones. Nosotros no sabemos esas cosas, pero sí podemos descubrir dentro de las cosas que uno conoce, dentro de las cosas que a uno le sucedieron, las cosas que uno piensa, las cosas que uno desea, o sea, toda la personalidad completa, lo que uno siente, podemos ayudarles a comprender qué es lo que tienen que hacer de aquí en adelante. Que ese es el verdadero problema de todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, en base a lo que nos pasó, para el futuro, para tener un futuro mejor? Pero el tema es qué es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces vamos a despedirnos con un nibún de este álbum y bueno, nos despedimos. Shabbat Shalom. Acuérdense que el sábado a la noche es Hanukkah, tenemos que prender la primera vela cuando termina Shabbat. Aquellos que no son judíos también la pueden prender y disfrutar y mostrar, en lo posible encontrar a judíos que anden por ahí sueltos, que se hayan olvidado, que son judíos, que se hayan olvidado y mostrarles que tienen que prender las velas. Si ustedes quieren prenderlas, también eso va a hacer curiosidad sobre las otras personas y les van a explicar que prendemos las velas no solo para traer luz al mundo, sino para transformar lo amargo en dulce, lo amargo del desconocimiento de lo que es la cultura occidental y oriental, y cuando la persona vive en la oscuridad, de no saber para qué vive, en buscar su destino y saber qué es lo que tiene que hacer. Shabbat Shalom y Hag Sameach. Interesante, Jaime, Rav Amar. Shabbat Shalom.